Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que hoy nos lleva a Egipto, específicamente a la emblemática Plaza Tahrir en El Cairo, la capital del país. El 25 de enero de 2011, decenas de miles de egipcios se dieron cita en este lugar para exigir la destitución del presidente Hosni Mubarak, quien llevaba 30 años en el poder. La desigualdad, la pobreza, la corrupción y la violencia policial hicieron que la ira de la población creciera. A pesar de los violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes, que dejaron cerca de 1.000 muertos y más de 8.000 heridos, cada vez más personas se unieron al movimiento, a los eslogans de pan, libertad y justicia social. Tras 18 días de ocupación de la plaza, Mubarak anuncia su dimisión, una victoria efímera que hoy en día tiene un gusto amargo para muchos egipcios. 10 años después, ¿cómo se encuentra el país bajo el mandato de Abdel Fattah al-Sisi? ¿La situación es igual o mejor que con Mubarak? ¿Qué quedan de las esperanzas revolucionarias? La Plaza Tahrir. Aquí latía el corazón de la revolución egipcia hace 10 años. Hoy en día las aglomeraciones, al igual que las cámaras, están prohibidas. Sol y Toma fue una revolucionaria desde el primer momento. Había carpas en todas partes, sobre todo alrededor de la plaza, por allá. Había diferentes campamentos. Recuerdo que todos los días nos visitábamos a las 6 de la tarde. Hablábamos, debatíamos y discutíamos. Aquí viví el momento más feliz de mi vida, hace 10 años. Fue mágico. Una magia que duró poco. 2 años después, los militares regresan al poder gracias a una nueva insurrección dirigida esta vez contra los hermanos musulmanes que acaban de ser elegidos en el gobierno. El nuevo hombre fuerte de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, aparece en todos los muros. Es duro. Muchas cosas pasaron después, simplemente para robarse la revolución rápidamente, ya fueran los hermanos musulmanes o los militares. El fracaso de la revolución traumatizó a una parte de la juventud. En estos tiempos de pandemia, la psiquiatra hace consultas desde su casa. A menudo los pacientes son antiguos manifestantes de la Plaza Tahrir, que resienten sus sueños frustrados. Los últimos 10 años han sido particularmente traumáticos porque todo este lugar es un terreno traumático. Y en todas partes está la sensación de la derrota. Esto hace que el trauma esté más presente y pueda sentirse. Es difícil, pero seguimos adelante. Sigo adelante con todas las cicatrices y las heridas en la medida de lo posible. Para hacer borrón y cuenta nueva, el presidente Sisi decidió desplazar las instituciones a su nueva capital. En este video de publicidad, la empresa encargada de su construcción, controlada por el ejército, presume una ciudad conectada, protegida, ecológica, que debería descongestionar a El Cairo, poblada por 20 millones de personas. Esta nueva ciudad, surgida de la arena, debería tener 7 veces el tamaño de París y acoger a más de 6 millones de habitantes. El presupuesto, 52.000 millones de euros para desplazar el corazón del poder. Este funcionario es el encargado de mostrarnos el avance de las obras. Hace 2 años aquí no había absolutamente nada. Hoy en día pueden ver el Ministerio de Transporte, de Salud, de Vivienda, de Trabajo y aquí el Consejo de Ministros. Todo el mundo trabaja de manera asidua para respetar los ajustados plazos y seguir las órdenes del presidente. Es una construcción sin precedentes en el país. Jamás hemos visto algo así. El orgullo del presidente es la Torre Iconic. Una vez terminado, con sus 385 metros y sus 80 pisos, este rascacielos será el más alto de África. Es la primera vez que se construye una torre tan grande en Egipto. Es el signo de la grandeza del gobierno. Esta nueva capital es un megaproyecto. Era necesaria una torre como esta. Junto a estos sueños desmesurados, la triste realidad de Egipto se lee en los reportes de las organizaciones de defensa por los derechos humanos, cada vez más abrumadores. Detenciones arbitrarias, torturas, condenas a muerte. Ha aparecido un nuevo fenómeno preocupante, las desapariciones forzosas.
Los egipcios dicen que son Wara el-Shams, literalmente desaparecidos detrás del sol. Mohamed Lotfi es defensor de los derechos humanos, le brinda un apoyo jurídico a las familias. Aquí se reúne con Shaima Afifi. Su esposo, exdiputado de la oposición, fue condenado en 2017 por injuria al sistema judicial. Estaba esperando la apelación del veredicto inicial cuando desapareció. Eso fue hace más de 2 años. Shaima está desesperada. Le envío este mensaje a quien sea que esté detrás de la desaparición de Mustafa. Quiero que lo entienda con claridad. Sus hijos lo necesitan. No sé por qué está detenido o desaparecido, pero imaginemos que hizo algo. Estoy segura de que lo podemos arreglar. Solamente necesitamos que nos dejen contactarlo. Desde 2014, la organización de Mohamed Lotfi ha registrado 2.700 desapariciones. Para él, hay 2 razones para esta práctica. La primera razón es garder ce disparu sans protección. La primera es mantener a ese desaparecido sin protección jurídica alguna y poder torturarlo a voluntad. Esas torturas sirven para provocar que la persona confiese o simplemente para humillarla. La segunda razón es más política, es propagar, difundir el miedo entre la sociedad. Propager, diffuser la peur dans la société. A 9.000 kilómetros del Cairo, Mohamed Soltan reconstruye su vida en las afueras de Washington. En 2013, su universo dio un vuelco mientras documentaba una agrupación de los hermanos musulmanes reprimida con violencia. Varios centenares de personas habrían muerto. El padre de Mohamed, asociado con el grupo islamista, fue condenado a cadena perpetua. Mohamed estuvo encarcelado durante casi 3 años. Para denunciar las violencias del sistema carcelario, este estadounidense egipcio hizo una huelga de hambre durante 489 días. Es difícil hablar sobre la tortura. Puedo hablar sobre eso, pero es difícil porque el dolor físico que uno recuerda termina por desaparecer. Desaparece. Como cuando uno se quiebra con un brazo y el dolor físico se va. Lo que permanece siempre es la tortura psicológica. 5 años después, aún vivo con eso. Para Mohamed, el responsable es Hazem el-Beblawai, primer ministro egipcio en la época de su detención. En junio pasado, Mohamed Soltan puso una denuncia en su contra ante la justicia estadounidense por tortura y tentativas de homicidio. Esta es una de las decisiones más importantes de mi vida. Es una documentación legal de 47 páginas con todo lo que me ocurrió. Todos los detalles de las violaciones y las torturas que me hicieron. Al demandar al ex primer ministro, Mohamed Soltan se enfrenta a un sistema entero, una decisión que implica riesgos. Tras esta demanda, las autoridades egipcias detuvieron a 5 de sus primos, que pasaron más de 4 meses en la cárcel antes de ser recientemente liberados. Es una toma de rehenes. El gobierno egipcio toma como rehenes a los familiares de los activistas en exilio para tratar de silenciarlos. Espero que Sisi sea condenado en una corte internacional por el crimen que ha cometido contra su pueblo. En este muro están los nombres de más de 7.000 personas detenidas entre 2019 y 2020. Desde que se votó una ley antiterrorista en 2015, las razones que dan las autoridades siempre son las mismas: pertenencia a un grupo terrorista y difusión de informaciones falsas. Es bajo esas 2 acusaciones que la gran mayoría de los prisioneros políticos son detenidos de manera provisional, sin proceso, durante meses y años. Mohamed Lotfi considera que el gobierno abusa de su poder en nombre de la lucha antiterrorista.
Tener una opinión diferente sobre el gobierno y expresarla en Egipto sitúa a las personas en la categoría de terrorista. Eso empezó en 2013 con la detención de los manifestantes a favor de Morsi, el antiguo presidente ahora difunto. Y ahora llegamos al punto en el que ciudadanos comunes y corrientes, sin pertenencias políticas, son tratados igual que los prisioneros políticos detenidos en masa. Y están detenidos en condiciones inhumanas. Durante una conferencia de prensa le pedimos al ministro egipcio de Asuntos Exteriores que respondiera a estas acusaciones. Sameh Sukri las niega sin vacilación. Algunas organizaciones favorecen la violencia y el extremismo y tienen vínculos muy importantes con los medios. Esas organizaciones de defensa de los derechos vehiculan ideas falsas que no son nada acordes con la realidad. En videos como este, enviados a los periodistas, el Ministerio de la Información defiende la evaluación del gobierno y culpa a los hermanos musulmanes por alegaciones consideradas mentirosas, en particular en relación con las desapariciones forzosas. Egipto hace todo lo posible por elevar la sociedad egipcia y enfrentar sus obligaciones constitucionales en el ámbito de los derechos humanos. A pesar de las afirmaciones del gobierno, según Amnistía Internacional, al menos 60.000 personas están detenidas en Egipto por razones políticas. Aquí, en el corazón del poder estadounidense, Mohammed Sultan ha declarado en varias ocasiones delante de los miembros del Congreso. El régimen continúa escalando su represión de una manera que no tiene precedentes. Y eso ocurre porque no está enfrentando ninguna consecuencia real por escalar esa represión. Es como si la comunidad internacional estuviera dando luz verde para que haga lo que quiera. La administración de Joe Biden promete ser más firme en cuanto al respeto de los derechos humanos en Egipto. Entre tanto, Mohammed Sultan está frustrado al ver que su país sigue siendo un aliado privilegiado de las diplomacias occidentales. Sisi no habría sobrevivido tanto como lo ha hecho si no estuviera respaldado, y si no fuera bienvenido en lugares como este, en la Casa Blanca, en el Elíseo y en otros lugares. En diciembre pasado, el presidente Sisi recibió la Legión de Honor de las mismas manos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, un certificado de legitimidad otorgado al régimen. Para sobrevivir, los opositores ahora deben escoger, exiliarse o callarse. Llegamos al final de Boleto de Vuelta a Plaza Tahrir. Los invito a visitar nuestra página web france24.com para ver este y otros contenidos en español. Hasta pronto.